Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Leticia Fuentes, corresponsal en París de la Sexta MSV Noticias y también periodista del Confidencial y de Arte. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? También tengo el placer de contar con Rafael Narbona, escritor y crítico literario. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto. Y también tengo el placer de contar con Daniel Puchol, que es corresponsal de París de 2000 a 2002 y también de 2009 a 2020. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Os he pedido que colaboréis, por favor, con el canal para hablar de los disturbios que están ocurriendo en Francia, conocer un poco con Leticia también, que está allí, cómo está viviendo los disturbios, también en el contexto social que sucede y un poco también conocer un poco la historia, ¿no? Y claro, la primera pregunta que le voy a hacer es a ella, ya que está allí, Leticia, ¿cómo estás viviendo todo lo que está sucediendo estos días ahí en Francia? Bueno, pues afortunadamente desde hace ya 2 noches la cosa ya se ha calmado. De hecho, hoy Macron ha dicho que ya se ha restablecido la paz, entre comillas, en las calles de Francia. Así que bueno, de momento calma tensa también porque a lo mejor vuelven las manifestaciones este fin de semana por la muerte de un joven en Marsella durante los disturbios por una bala de goma. Pero bueno, ha sido una semana de disturbios que yo recuerde, el nivel de violencia ha sido muy superior al de los chalecos amarillos. Creo que es un nivel de violencia distinto. eh, y la verdad es que ha habido momentos que los periodistas que estábamos allí pensábamos que la cosa iba a acabar muy mal de verdad, que iba a haber, bueno, se iba a lamentar de verdad. Pero bueno, yo creo que muchos medios lo han comparado con 2005. Sí que es verdad que el contexto es muy parecido. Bueno, el perfil del joven que muere es muy parecido. También hay pues, implicado un policía. Pero yo creo que el contexto social ha variado un poquito. Y por eso creo que quizás la diferencia de 2005 ahora, de ese nivel de violencia, de muchos más edificios quemados, muchos más coches quemados, creo que es también por eso, ¿no? Que ha variado bastante la situación social y económica respecto a 2005. Rafael y Daniel, Rafael me da igual. ¿Qué opináis también un poco de todo lo que está sucediendo en el contexto también social que se produce? Hombre, a mí me ha sorprendido cómo se están utilizando estos incidentes para alimentar el racismo. Y yo creo que, bueno, aunque yo observo los acontecimientos desde España, tengo entendido que allí Marine Le Pen está, pues bueno, azuzando, ¿no? Con el conflicto que supuestamente representa la presencia masiva de musulmanes, de inmigrantes. Y aquí en España, pues hace unos días se produjo también un suceso lamentable, que es que murió una señora en Tirso de Molina, la dueña de un comercio, murió apuñalada y de inmediato se dijo que había sido un magrebí. Y hasta pues la ultraderecha puso en las redes sociales, pues señaló que había sido un magrebí. Y yo imagino que esto lo sabrá Leticia, que es un discurso pues muy parecido al que hay en Francia, ¿no? En fin, la teoría del gran reemplazo, ¿no? Que se está utilizando la inmigración para destruir la civilización occidental cristiana que tenemos al caballo de Troya en nuestras sociedades. Yo simplemente escribí un tuit, porque no soy un experto en estas cosas, que tuvo bastante repercusión, tuvo más de 10.000 me gustas, y lo que me sorprendió fue la catarata de insultos contra mí, pero bueno, que a mí eso me importa muy poco, pero porque estoy acostumbrado, pero sobre todo los insultos contra la inmigración, contra los musulmanes, y además empezaron a circular bulos. Se dijo que el chico iba en un Mercedes amarillo conduciendo a una velocidad temeraria. Luego se demostró que al parecer eso era falso. No está muy claro pues, los incidentes, qué es lo que pasó. Se dijo también que el chico este era un terrorista, que empezaron a circular informaciones de que había cometido una serie de delitos. Luego esto me corregirá Leticia, al parecer lo único que tenía era una comparecencia pendiente por desobediencia. Había tenido varios roces con la policía, pero no tenía un historial delictivo, también porque era menor de edad. Pero a mí, en definitiva, de todo esto, lo que me preocupa, en primer lugar, es la falta de sensibilidad, el no comprender que los chicos que crecen en estas periferias tienen menos oportunidades, que eso les produce muchísima rabia, muchísima frustración, que desde luego los chicos muchas veces pueden ser peligrosos. Yo lo he vivido como profesor en las periferias de Madrid. Y luego el problema que se está generando con el racismo, que ya prácticamente la ultraderecha es un fenómeno que está barriendo el mundo. O
sea, ya están en Hungría, ya están en Polonia, ya están en Italia, pues en Francia creo que son la segunda fuerza política. Bueno, entonces el crecimiento, el auge en un distrito de Alemania ha ganado las elecciones alternativa por Alemania, con lo cual, y en España podría haber un gobierno con Vox. Entonces a mí me parece que, bueno, estamos en un momento muy delicado, la historia no se repite, no va a pasar lo mismo de los años 30, pero sí estamos en un momento de inestabilidad y de gran tensión que yo no sé muy bien en qué va a desembocar. Daniel, ¿cuál es también un poco tu opinión sobre lo que está sucediendo? Bueno, La Marea me pidió que escribiera un artículo ayer, antes de ayer, y lo publicamos ayer. Y bueno, el caso es que decía que para mí, no sé si os acordáis de Los lunes al sol, de Fernando Olta, es un tipo que tiene que pagar una multa al Estado de 8.000 pesetas, pero bueno, no quiere pagarla porque le acaban de despedir por la reconversión industrial, se queda en el paro a una edad avanzada y bueno, pues es un poco guardando las distancias y añadiendo el factor del racismo, es un poco eso, ¿no? Son los olvidados, son los excluidos, son las personas que no tienen ningún futuro. Y bueno, y lo que pasa es que esto ya viene de una cuestión histórica en Francia, bueno, pues desde todos los problemas sociales de pobreza que ha tenido, unido a la colonización de Francia en Argelia, la independencia de Argelia, los pies negros que van a Francia y que hay que reubicarles en algún sitio y entonces se crean las CITES no tienen futuro y al final esto genera violencia. El hecho de no tener futuro y tener que ganarse la vida de cualquier manera genera violencia, ¿no? Así que yo, desde mi punto de vista y habiendo vivido muchos años allí, creo que hay un problema muy grave también de densidad de población. Evidentemente, no es una cuestión de color, es una cuestión de densidad de población y la densidad de población genera tensión, genera violencia y yo creo que esto es un poco una olla a presión que cada vez que ocurre una tragedia como el homicidio de Nahel, pues explota la sociedad y vemos pues lo mal que lo tienen, ¿no? En cuanto a lo de la extrema derecha, pues ya sabemos, cuanto peor le vaya a las CITES, al extrarradio, que ocurren estas cosas, pues la extrema derecha va a utilizar siempre el discurso, ¿no? Van a unir todo, van a unir la inmigración, las drogas con terrorismo incluso, ¿no? Y bueno, desde hace unos años, desde hace ya varias elecciones, se lleva diciendo en Francia, bueno, va a haber un momento en el que Marine Le Pen va a pasar, el cinturón sanitario va a dejar de existir, pero de momento sigue aguantando todo lo que no es la extrema derecha. Está por ver si dentro de 4 años, falta mucho afortunadamente, si finalmente Marine Le Pen conseguirá hacerse con la presidencia de la República. Es complicado. ¿Quieres decir algo al respecto? Yo le querría preguntar a Leticia sobre las posibilidades de lo que ha dicho Daniel de que Le Pen llegue a ser la primera fuerza política. Pues mira, viendo lo que ha pasado estos días, viendo también que la delincuencia en los 2 últimos años ha crecido un 11, casi un 12%, obviamente sí que hay un problema con los jóvenes de suburbio, esto se ha dicho, se sabe, nadie lo oculta, nadie blanquea, el joven Nahel no era un ángel tampoco, es verdad, lo que pasa es que en Francia no está penado con la muerte saltarse un semáforo. Entonces, bueno, hay que saber también hacer un paso atrás y tampoco es lo que tú decías, ¿no? Que estos jóvenes no tienen las mismas posibilidades, a veces se crían en las calles, también tienen algunos no diferencian muy bien lo que es el bien y el mal, a veces las líneas son un poco difusas. Entonces yo creo que viendo lo que está pasando en Francia, también el aumento de delincuencia, la inflación, cuando hay vacas flacas, los humanos yo creo que nos volvemos también un poco egoístas y nos comemos también los bulos, ¿no? Las fake news de la ultraderecha, de es que vienen a nuestro país a quitarnos nuestro pan, a quitarnos nuestras ayudas, no pagan impuestos y solo reciben ayudas. Todas estas cosas en momentos de vacas flacas yo creo que hacen más mella y la frustración de muchos acaba, bueno, lo que decía Daniel, ¿no? Beneficia siempre a partidos que se alimentan de eso.
Entonces, no sé si Marine Le Pen, pero sí que, no sé si me corregirá Daniel, pero yo creo que Joan Bardella, que es el delfín de Marine Le Pen, tiene todos los componentes, al menos a mi parecer, para ser un posible líder muy potente. Es un joven que se crió en Saint-Denis o muy cerquita de Saint-Denis. Su madre no sé si es profesora o es funcionaria, profesora creo que es. Y además tú me corregirás, Daniel? Y además tiene ascendencia italiana, puede ser. Así que tiene todos los componentes para el perfil perfecto para la ultraderecha. Además es un chico moderno, joven, que sabe hablar, se comunica. Entonces yo creo que su perfil es muy peligroso y da muchos puntos positivos, porque a él no le puedes decir, es que tú no sabes lo que pasa en los suburbios, porque él te puede decir, es que yo nací en un banlieue. O sea, obviamente, esto ya lo hablaremos más adelante, supongo, también se ha estigmatizado mucho con los banlieues. La palabra banlieue se ha estigmatizado al punto de como que todo el mundo se imagina que es un gueto. Por ejemplo, Nanterre, donde murió Naël y donde se produjeron los primeros disturbios, para nada es un gueto. Es un barrio, pues no sé cómo deciros, como Cornellá, o sí que es verdad que tiene una parte que se llama Pablo Picasso, que es como una cité, pero que son 2 calles, que son unos bloques sociales, y es ahí donde se concentra pues el menudeo y la frustración, el paro y demás, pero luego hay otra parte que son bloques nuevos, está pegado a la Défense, a la ciudad financiera de París, y de hecho es la región más rica de Francia, una de las más ricas de Francia. Entonces, bueno, hay que también desmitificar un poco y lo que es los suburbios en Francia. No son guetos tampoco. O sea, hay suburbios que son peligrosos y otros que no. Los suburbios al final son ciudades cerca de la gran ciudad y, como decía Daniel también, hay un problema en las grandes ciudades. El alquiler es muy caro, entonces la gente se va moviendo más para atrás para poder vivir un poco mejor. Entonces no siempre son guetos, como se está diciendo también. ¿Qué opinas del delfín, entre comillas, de Le Pen? ¿Qué te parece la figura de este nuevo político ahí en Francia? Me parece más de lo mismo, pero en plan guapete y maquillado y bien vestido y diciendo las palabras correctas y sabiendo de comunicación y marketing y demás, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final las ideas son las mismas, el programa es el mismo, identidad nacional, control de fronteras a lo bestia. Hay una diferencia. Es que la ultraderecha en Francia, por ejemplo, lo de la censura ahora que está ocurriendo con la película esta de dibujos animados, que hay 2 personajes que ya se dan un beso y en España esto lo han censurado. Esto en Francia, o sea, ni se les pasa por la cabeza. Hay una diferencia en ese sentido entre ambas extremas derechas, pero lo gordo, el racismo, todo esto, en eso sí que no hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, lo que no sé si antes lo habéis oído o no, pero lo que decía un poco es que al final, en las últimas elecciones, todo el mundo decía, a ver si esta vez va a pasar la extrema derecha, a ver si va a pasar. De momento, los republicanos siempre hacían un cordón sanitario a través de Macron, en su momento con Hollande, para que no se pudiera, para que la extrema derecha no pudiera gobernar, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucha gente que dice, bueno, va a haber un momento en el que Marine Le Pen la extrema derecha va a pasar. Yo creo que ocurrirá porque siempre va a haber una mayoría en Francia un poco más racional y que no permitirá que se eche por tierra pues, todos los valores de la República. No sé si queréis añadir alguna cosa más al respecto sobre la extrema derecha. Ver hacia qué pasos van un poco, ya que se han mitigado bastante los disturbios. También yo creo que se está rebajando la escalada, ¿no, Leticia? Que lo comentaste, que hoy en día no está como hace unos días, tan graves sucesos no están pasando, lo que queráis. Bueno, respecto a lo que ha dicho Rafael de los migrantes, ese discurso también que se repite en Vox y que Vox también se está alimentando mucho de lo que ha pasado en Francia. De hecho, en redes no para de decir, si mirar a Francia, si no hacemos algo, esto nos va a pasar a nosotros, si no cerramos fronteras, si no paramos a esta gente. ¿Qué gente? O sea, esta gente es francesa. De hecho, el problema es ese. Yo he hablado con muchos jóvenes de suburbio, de banlieue, jóvenes, algunos de 13, 14 años,
que te lo dicen. A mí estoy hasta las narices que me digan que me integre. ¿Dónde me tengo que integrar si yo he nacido en Francia? ¿Qué tengo que hacer para integrarme si yo soy francés? Entonces, esa frase que se repite constantemente en medios, en asambleas, en senados, es muy perturbante para ellos, sobre todo para los jóvenes adolescentes que están construyendo también su identidad. Y muchos, es muy curioso, algunos no han salido de Francia, pues porque las condiciones económicas tampoco no se les da. Algunos sí que han tenido la oportunidad de visitar los pueblos de sus abuelos o de sus padres, de ir a Argelia, Marruecos, a Túnez, pero otros no. Entonces, hay algunos que te dicen, yo tengo apariencia árabe, pero es que soy francés. Y a otros les pasa, y esto me hacía muchísima gracia, que van en verano a los pueblos de los abuelos. Y en Francia se les señala, pues que en el pueblo de los abuelos en Argelia también les llaman los parisinos, los bobos, los pijos, que van allí a fardar un poco de que viven en el continente y en París y demás. Entonces, no son ni de un lado ni del otro. Entonces, son 2 generaciones ya, creo, que están también un poco entre 2 aguas y que al final también se une. Por mucho que a mucha gente esto le vaya a picar, la violencia policial es un hecho en Francia también, que se vive en los suburbios y que se ve y que no se esconde tampoco. O sea, yo vivo cerca de Clichy, vivo justo en el periférico, al límite. Mi barrio, que es bastante obrero, que hay muchísima migración, lo ves los abusos policiales. Entonces es un hecho, tampoco hay que negarlo y no lo digo yo, también lo dice la ONU y lo ha dicho muchas veces Amnistía Internacional. Francia tiene que abordar su problema de racismo en la policía, que, bueno, esto no lo hemos hablado, ¿no? Pero dentro del caso Nael se unen varios factores. El problema de los jóvenes de suburbio y el problema social que hay detrás, el problema de la violencia policial y también se une la precariedad que vive esta policía. Que esa precariedad, yo creo, y la he visto en muchas ocasiones, crea una frustración, crea una sangre caliente, que a veces esa falta de paciencia, ese estar hasta las narices, cobrar poco, no cobrar las horas extra, precariedad, lleva a cosas como la mano suelta o, en muchos casos, también lo hemos podido ver aquí en Francia, que se producen en los cuerpos policiales y en 2018 el Ministerio de Interior tuvo que establecer un plan antisuicidios porque había muchos suicidios en la policía por esa precariedad. Entonces yo creo que se unen dentro de estas revueltas muchos factores que han hecho que esto explote, una bomba de relojería, más allá de integración de migrantes, que bueno, esto de migrantes ya lo hemos dicho, es como tercera generación y se coge con pinzas. Pero bueno, es como va mucho más allá y son temas mucho más profundos a analizar. Sí, a mí otra cosa que me preocupa es la infiltración de la ideología ultraderechista en las Fuerzas Armadas. Porque yo recuerdo cuando era profesor que primero ser policía estaba mal visto entre los jóvenes y los pocos que manifestaban su intención de convertirse en policías o militares muchas veces eran chicos que tenían una ideología neonazi, abiertamente neonazi o ultraderechista. Entonces, también es cierto que yo he dado clases en un nocturno y tenía como alumnos a policías que ya tenían más edad, que tenían más madurez, que querían sacarse el bachillerato y que tenían unas ideas más razonables. Pero sí es posible que haya un déficit de valores democráticos en la policía. Y de hecho en España hasta hace poco el sindicato mayoritario de la policía era el que pertenecía a Vox. Ahora creo que ha sido superado por otro. Pero el hecho de que también pues, un guardia civil tiene un sueldo de 1.400 o 1.500 euros. En España también está el problema de que hay muchos suicidios entre la policía y también casos de malos tratos, de que matan a la pareja y luego se suicidan. Entonces es un colectivo que sí, que no tiene unas condiciones de trabajo ideales y en el que por otro lado se está infiltrando también la ultraderecha. En Alemania han tenido que disolver varias unidades porque eran abiertamente neonazis y muchas veces eran unidades de élite. Y hay algo de lo cual todavía casi no se puede ni hablar. Y es que, bueno, en el público ha salido a relucir varias veces en el diario pues, los casos de malos tratos. En España hay un régimen de incomunicación que se puede aplicar en los casos en que lo autorice un juez,
donde una persona prácticamente desaparece. Durante 5 días la policía no tiene ni la obligación de comunicar a las familias que esa persona está en su poder. Y España también ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sé si en 8 ocasiones ya, por no haber investigado suficientemente los casos de torturas. Con lo cual, estas periferias que son conflictivas, donde hay, pues sí, chavales que además hay otro problema, que al desplomarse, esto ya no sé lo que sucede en Francia, pero en España, al desplomarse los valores tradicionales, que había a lo mejor hasta los años 70, se ha producido como un vacío de valores y se ha creado como la idea de todo vale. Ya cuando yo fui a un colegio de curas con profesores militares, cuando entraba el profesor en clase nos poníamos de pie y le saludábamos con hola, don. Ahora mismo ya cada vez hay más casos de profesores que sufren agresiones. Entonces, y padres que sufren agresiones. Entonces, hay una combinación de factores, pues una especie de descomposición familiar, una especie de liquidez en el tema de la moral, de que no se sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Y también una infiltración de ideas ultraderechistas, a veces en los cuerpos de seguridad del Estado, que aunque en España no hemos llegado a situaciones tan dramáticas como en Francia, pues también se parece que están dando todas las condiciones para que se produzcan escenarios indeseables. Daniel, si quieres decir algo ya, si quieres cerramos el debate para no entretener. Sí, educación y más educación. Es que es la única solución, ¿no? Sí, no, al hilo de lo que decía Rafael, yo creo que Leticia lo va a explicar mucho mejor, pero en Francia ahora se estaba diciendo que los padres tenían una responsabilidad muy grande. O sea, que los padres eran los que tenían que mediar, ¿no? Y decir, oye, niños, o sea, es que esto no puede ser. Así que luego, si quieres, lo desarrollas, Leticia, porque quería también decir que el otro día leí que la Universidad de Texas había hecho un estudio. Los policías con un pasado militar tenían 3 veces más de posibilidades de utilizar el arma que los policías que no habían sido militares. En el caso de Nael, este hombre, Florian Menespri, me parece que se llama, tiene un pasado militar, ¿no? Entonces son más de gatillo fácil y, bueno, pues hay ahí también un grave problema. Un pequeño apunte con lo que ha dicho Daniel con el tema de los valores. El problema es que yo daba ética, porque era profesor de filosofía. Cuando a los alumnos les dedicabas en clase a hablar contra el racismo, contra el machismo, a favor de la tolerancia, de la solidaridad, de la integración, del respeto a las personas LGTBI, algunos padres te acusaban de adoctrinar a los hijos. Y te venían, no, es que en la escuela se transmiten conocimientos, no valores. Con lo cual, cada vez que se habla de que la escuela tiene que trabajar para resolver estos conflictos, los profesores luego también tienen un escenario muy, muy conflictivo, ¿no? Donde si una cosa es que tú le digas a un alumno lo que tiene que votar, lo cual es inaceptable y un disparate, pero que te acusen de adoctrinar por defender valores constitucionales, valores democráticos, hoy en día yo creo que sería otro tema. La escuela, por lo menos en España, necesita una renovación radical porque se está utilizando prácticamente un modelo de hace 50 años que ya produce unos resultados tanto académicos como en el plano de los valores, pues muy malos. Leticia, si quieres tú para acabar. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Daniel, ¿no? Que sí, que sí en Francia Macron estos días lo ha dicho, ¿no? Y se ha visto que bueno, que el 30% de los detenidos, de los más de 3.600 detenidos, el 30% son menores. Entonces Macron ahora mismo, y además es muy curioso porque en el último mes hubo como muchas cosas premonitorias a lo que iba a pasar ahora. Hace un mes aproximadamente 30 alcaldes escribieron un artículo en Le Monde, 30 alcaldes de suburbio explicando el problema que había con los jóvenes de suburbio y ya levantaban la mano y decían esto va a explotar. Y además lo explicaban muy bien, todos los factores que había que creaban una frustración y una ira nunca vista entre los jóvenes, sobre todo los menores, lo que decía antes, ¿no? En la adolescencia es una época pues muy conflictiva internamente, estás buscando tu ser, tu personalidad, entonces te crea un conflicto a ti mismo interno, entonces si no lo gestionas bien, puedes crear ahí la ira, el odio. Entonces estos 30 alcaldes ya lo explicaban en un artículo. Y justo hace 2 semanas también Macron tuvo una visita en Marsella. Y uno de los propósitos que tiene Macron es reducir las horas de vacaciones, sobre todo en los jóvenes de suburbio, porque durante las vacaciones es cuando se produce el mayor número de delincuencia por parte de los menores de suburbios. Entonces, su idea es reducir las vacaciones y generar más horas no lectivas
culturales, deportivas, para que les ayude a gestionar pues, mucha frustración que viven en sus casas, que no estén en las calles, que no acaben enganchados por el típico dealer de la esquina, el típico narco de la esquina que te dice no vayas al cole. Si vas a tener que estudiar 10 años y a lo mejor en 10 años consigues tener un sueldo mínimo. Yo te voy a dar 200 euros al día por vender estas tonterías y ya verás como con esto sí que vas a ser el mejor. Entonces, estas dos cosas fueron como muy premonitorias a lo que iba a pasar la semana pasada. Y al hilo de lo que decía Daniel, efectivamente, esta semana, ayer, hace 2 días, pero hoy Macron lo ha vuelto a decir, que los padres son, lo que decía Daniel, los padres son responsables de sus hijos y la República no puede sustituir a unos padres. Lo que está haciendo Macron esta semana es están trabajando en unas leyes, una especie de normativas para poder castigar a los padres de aquellos menores que delinquen. Y en uno de estos steps, que a mí eso sí que me sorprendió un poco, que digo, es raro hacer esto. Lo que están creando es unos panfletos, unos flyers para repartir entre los padres de suburbio y recordarles las responsabilidades que tienen como padres con sus hijos menores, especialmente las responsabilidades que tienen una vez detienen a su hijo menor. Es decir, tú no puedes decir, bueno, yo no quiero saber nada, quédatelo en la comisaría y ya haces tú lo que quieras con este niño de 15 años. No, este niño de 15 años es tu hijo. Este niño de 15 años le ha destrozado un local a un vecino, porque lo que hemos visto estos días es que la gente más damnificada por estos disturbios es gente de suburbio. Hemos visto locales destruidos, bares destruidos, tabaquerías destruidas. Entonces, los padres se tienen que hacer responsables. Estos niños no pueden crecer en las calles. Entonces, bueno, es lo que decía Daniel, al final es educación, educación y educación. Y con eso sí que yo creo que sí que se puede tirar para adelante mucho y lo demostraron en 2005 Fadel Amara con el movimiento Ni putas ni sumisas. Uno de los puntos muy importantes era la educación en los barrios y empezaba por las jóvenes y las jóvenes acababan arrastrando a las abuelas y a las madres. Y en las conferencias que daban en los suburbios se encontraron al final que no solo venían las chicas jóvenes, también acababan viniendo las tías, las abuelas, las madres, por el boca a boca. Entonces, al final yo creo que no hay nada, ninguna barrera que no pueda destruir la educación. Si no queréis añadir alguna cosa más, lo dejamos y queréis otro día debatimos. Solo un pequeño apunte. Yo que he sido profesor, he visto la impotencia de muchos padres con sus hijos. A veces un chaval de 15 años es absolutamente incontrolable, porque antes había una serie de valores que el chico inhibía determinadas conductas, ¿no? Respetaba al padre, respetaba a la madre, respetaba al profesor, y ahora hay conductas antisociales y comportamientos muy agresivos. Yo he tenido padres que me han dicho, es que no puedo con mis hijos. Y he visto a chicos llamar puta a su madre, en fin, y amenazar a un profesor. Son cosas que hoy en día estos chicos, por una serie de causas muy largas, se han vuelto a veces incontrolables. Lo que dice Macron a mí me parece poco realista. Y el tema de educación, mucha gente no sabe cómo funcionan los centros. Los centros tienen muy pocos recursos. O sea, la mayoría de los profesores están deseando marcharse corriendo del centro, los centros están cerrados por las tardes y los centros deberían ser espacios de referencia, espacios donde se pueden desarrollar actividades culturales de todo tipo y recibir toda clase de ayudas. Ahora mismo es un sitio que va como a la oficina. Llegas a las 8, a las 3 te quieres marchar, por la tarde el centro está totalmente desaprovechado y las clases es coger a un adolescente y obligarle a estar 6 horas escuchando a un señor detrás de otro. Entonces, con este modelo educativo y con estos recursos, todo lo que decía Leticia, todo lo que decía Daniel, es absolutamente inviable. Educación, por supuesto, pero hay que cambiar el modelo educativo y no se puede cambiar si no al mismo tiempo se aprueban recursos económicos para mejorar los institutos y que se conviertan en referencias en los barrios. Así que no solamente decir educación, educación, sino vamos a luchar por un modelo educativo que sea capaz de frenar todo esto. Pues si no queréis añadir ninguna cosa más, muchísimas gracias a los tres y espero volveros a ver otro día. Gracias a ti, Alberto. Hasta otro día. Muchas gracias.